Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva preparación más aquí en Rosita Cocina. Hoy van a aprender a hacer estos riquísimos esponjaditos, muy blanditos. Vamos a necesitar 750 gramos de harina de trigo todo uso, 7 huevos, uvas pasas al gusto, 375 gramos de mantequilla de vaca, 15 gramos o cucharada y media de polvo de hornear, 500 gramos de azúcar blanca. Esto es mantequilla de vaca, no margarina. Queda más rica la preparación con mantequilla de vaca. Vamos a envolverlos en estas hojas que se llaman hojas de bijao. Vienen así de esta manera. Lo primero que debemos hacer es limpiarlas muy bien. Y luego debemos cortarlas en rectángulos así de esta manera. Lo más parejos que ustedes puedan. Así que prácticamente de una hoja de bijao nos salen 4 rectángulos y vean que lo vamos a cortar acá. Vamos a irnos por toda la orillita de la vena central de la hoja con un cuchillo o con unas tijeras, con lo que les quede más fácil. Ahora la cortamos por la mitad y los vamos a envolver de esta manera. Doblamos y esta punta sobra, así que la vamos a cortar para que el rectángulo quede más parejo. Así quedarían los 2 pedazos, o sea que de una hoja salen 4 pedazos. Vamos ahora a pringarlos en agua hirviendo, así que cuando ya está el agua hirviendo, ponemos ahí varios pedazos y los dejamos por 1 minuto. ¿Esto qué hace? Que la hoja se ablande más, quede más flexible, más manejable, no se quiebra con facilidad, porque cuando está fresca se quiebra con facilidad, se nos rompe. Entonces es mejor pringarlas para ablandarlas un poco. Así que 1 minutico las sumergen en agua hirviendo y las van a sacar. Y vean que aquí la voy a arrugar duro y la extiendo y ella no se rompe. Entonces sí queda más flexible. Muy bien, vamos a iniciar la preparación cremando la mantequilla con el azúcar. Esto se llama cremar. Así que con una batidora vamos a empezar a batir. Aquí ya van 7 minutos en los que ya estamos cremando y vamos a agregar los huevos. Así que uno por uno, agregamos uno, batimos, luego agregamos el otro, batimos y de esta manera hasta agregar los 7 huevos. Bueno, aquí ya los agregamos todos. Ahora vamos a tamizar la harina para que no quede con grumos. Así queda más suavecita. Entonces iniciamos. Si no tienen este tamiz, pásenlo por un colador. Y empezamos con la batidora. Así que vamos agregando la harina poco a poco. Batimos, agregamos más harina, batimos. No vayan a agregar toda la harina de una vez. Van agregándola así como lo están viendo aquí, poco a poco, hasta que ya hayan agregado toda la harina.
Muy bien, ya agregamos toda la harina y nos quedó un poco espeso, así que vamos a agregar 100 mililitros de leche, pero vamos a aprovechar y vamos a agregarle el polvo de hornear porque se nos olvidó ponerlo en la harina. Entonces, si eso les llega a pasar, lo disuelven aquí en la leche y se lo empezamos a agregar a la masa. Agregamos un poco, batimos. Aquí le agregamos, por toda la leche que ustedes ven aquí, son 100 mililitros de leche. Agregamos otro poco, mezclamos y así hasta que le hayamos agregado completamente la leche con el polvo de hornear. Pero realmente el polvo de hornear se debe agregar a la harina antes de tamizarla. Pero les confesamos que se nos olvidó, entonces por eso lo hacemos en este paso de la leche. Esta es la textura que debemos lograr con la masa, que no quede muy espesa como nos había quedado antes, entonces le agregamos un poquito de leche. Listo. Ahora vamos a empezar a envolverlos. Es súper fácil, como ustedes van viendo en esta receta, es muy fácil la preparación. De último vamos a agregar una tapita de esencia de hinojo y también una tapa de esencia de vainilla blanca o vainilla negra, la que ustedes tengan, el caso es que sea de vainilla. Esto ya es como la última parte de la preparación y ya iniciamos a envolver. Envolver es muy fácil, lo único que les recomendamos es que cuando ustedes los envuelvan no aprieten los esponjaditos o no los presionen, no les hagan presión con la mano ni con la hoja porque deben dejarle un espacio para que ellos crezcan porque ellos se inflan súper rapidito. Entonces vean la textura suavecita. Vamos a agregar 2 cucharadas a la hoja. Esta es la medida que usamos aquí, 2 cucharadas. Le ponemos las uvas pasas y envolvemos así. Suavecito, sin apretar, doblamos una punta y la otra punta la metemos en esa punta. Y listo. No los apretamos, les dejamos suficiente espacio. Vamos a secar porque recuerden que los teníamos en agua hirviendo, así que quedan húmedas. 1 cucharada, 2 cucharadas. Uvas pasas, doblamos y metemos la puntica aquí en la otra puntica. Listo. Vean qué fácil es. Esperamos que este video les vaya gustando, que sea una preparación fácil para ustedes, porque si le dieron clic a este video es porque les gustan los esponjados, así que súper recomendados, prepárenlos que quedan deliciosos. Ya ahorita al final del video se los vamos a mostrar. En este momento estamos preparando en una sartén grande porque los vamos a cocer al vapor. Entonces ponemos en el fondo hojas de bijao bien picaditas y agua. Aquí estamos poniendo esta rejilla vaporera para que ellos no tengan contacto con el agua, así que ellos prácticamente se van a cocer al vapor. Son 20 minutos de cocción por cada uno. No vayan a poner uno encima del otro, no. Tenemos que ponerlos solamente una primera capa. Cuando estén esos, ponemos otros, porque ellos no deben quedar así como uno encima del otro. No, ellos tienen que esponjarse, tienen que crecer, y si los ponemos uno encima del otro, pues no los dejamos crecer. Tapamos, aquí ya llevan 7 minutos, aquí ya llevan 20 minutos. Vean cómo crecen, súper rápido. Vamos a sacarlos y vamos a poner la otra cantidad que caben de a 5, pues de a 5 lo hacemos. Hay personas que tienen las ollas vaporeras que tienen como 3 pisos y bueno, este es el caso de que cualquiera lo puede hacer en la casa de esta manera. Agregamos otros 5, tapamos, dejamos 20 minutos y vean cómo quedan. Aquí están calientes, vean esa delicia, están esponjositos, bien blanditos. Vamos a partirlo, vean esa miga tan deliciosa. Las uvitas pasas. Vamos a partirlo. Muy bien amigos, denle like a este video si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, revisen siempre la cajita de descripción por si olvidé decirles algo, ahí les dejo alguna notica.
y nos vemos en un próximo video.